Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en su programa Las Reporteras, que realiza la Jornada de Oriente para sus redes sociales, es decir, para Facebook y también para YouTube. Pero si usted también desea ingresar al portal www.lajornadadeoriente.com.mx, ahí también va a encontrar la transmisión de este programa que realizamos precisamente todos quienes reporteamos en esta casa editorial. En mi caso, bueno, pues me toca saludarlo los días miércoles. Y hoy me da mucho gusto recibir a Herón García Martínez, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad Relaciones Internacionales. Él pues tiene una amplia experiencia académica, cuenta con licenciatura en Economía, con maestría y doctorado en Derecho Económico y Derecho Fiscal, también cuenta con un doctorado en Derecho, ha sido presidente del Consejo Municipal Electoral de Puebla en los años 2000, 2004 y 2007, y no menos importante, y precisamente el tema que nos trae hoy, es que él es campesino en San Francisco Totimehuacán, Junta Auxiliar de la ciudad de Puebla, donde nació, donde radica y donde, bueno, pienso que él seguirá radicando durante mucho tiempo más, salvo que él tenga otros planes. Pero bueno, profesor, le damos la bienvenida a este espacio de la Jornada de Oriente. Muchas gracias, buenas noches, Patricia. Gracias por el interés en platicar sobre el tema del maíz en el municipio de Puebla. Sí, es un tema que pues se ha abandonado desde hace muchos años, y pues los que sembramos en los pueblos originarios es algo que, como dicen en Canoa, pues es la costumbre de no abandonar el campo. Sí, a veces se da, a veces no se da, como mencionaban en la película Canoas, a veces se da, a veces no se da, ¿no? Pero yo recuerdo que alguna vez usted vino a Totimehuacán justamente para observar el colapso de la tierra derivado de los truenos que echaban la planta Volkswagen. El año pasado, en el año 2019, fue una buena cosecha para la mayoría de los que sembramos en el pueblo de Totimehuacán, ¿no? Pues todo lo que se hace en el pueblo es una actividad que no la abandonamos porque nos las enseñaron desde pequeños nuestros padres. Yo ahora voy a cumplir 65 años y de pequeño, pues toda la actividad en la década de los 50, 60, 70 y hasta 80 estaba concentrada en el sector primario de la economía, que es el sector agrícola, y se sembraba de todo en este pueblo de Totimehuacán. Hablo exclusivamente del pueblo. Todavía hasta la década de los 60 era el municipio libre y soberano de Totimehuacán. A partir de la década de los 60, pues se incorporó, nos quitaron la calidad del municipio, pero haciendo un recuento de todo lo que es el municipio de Puebla, pues en la mayor parte de los pueblos que están en la periferia del municipio se sigue sembrando y pues casi todos los campesinos siembran maíz nativo o criollo. Normalmente pues es de subsistencia, es para autoconsumo, y pues hoy ya casi no se vende. Antes de la década de los 70, casi todos, lo que era el maíz, el frijol, se vendía en varios comercios aquí en Totimehuacán, se llevaba totalmente a Puebla. Lo mismo hacía la gente de Canoa, la gente de Xonacatepec, o sea, todo eso que hoy está plenamente urbanizado, Xonacatepec, Canoa, lo que es la Resurrección hoy, San Pablo Xochimehuacán, incluso en San Jerónimo Caleras, que toda esa parte era agrícola, San Jerónimo Caleras, y parte de lo que era
San Felipe Hueyotlipa, lo que eran los 5 municipios que estaban en la periferia. Totimehuacán, que tenía 7 pueblos alrededor, Azumiacla, Tecola, Tetela, Zacachimalpa y el pueblo de Chaucla, incluso lo que hoy es la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Todos esos pertenecían a Totimehuacán. Y en la parte norte, pues lo que ya te digo, Xonacatepec, Canoa, Resurrección, Aparicio, Jerónimo Caleras y San Felipe Hueyotlipa, y el otro que está de aquel lado, todo era exclusivamente agrícola. Entonces yo creo que el punto de industrialización se detonó en la década de los 60, justamente con lo que se llama el modelo de sustitución de importaciones, que empezó a impulsar lo que era el proyecto de industrialización en la región, y que aquí se comenzó justamente con la empresa, en Puebla, con la empresa Volkswagen. Y bueno, a estas alturas del partido, digamos, ¿cuál usted cree que son las razones para no abandonar el campo? Bueno, primero porque pues casi la mayor parte de los pueblos que están en la periferia tienen una vocación agrícola, ¿sí? Aunque nos digan que ya no sembremos, sembramos, ¿sí? Aunque no nos digan no siembres, porque no es costeable para ti, porque no es rentable para ti, la gente sigue sembrando, ¿sí? La gente sigue sembrando porque al menos sirve para mucha gente. Por ejemplo, de acá, en la parte sur, que es la que más conozco, en Azumiacla, en Santa María Guadalupe Tecola, las inspectorías que están ahí, La Paz Tlaxcolpan, Rosario La Huerta, Xaxamayo, que es una de las más pobres, junto con otro pueblo que está en Canoa. La gente sigue moliendo, sigue comiendo maíz nativo, ¿sí? Entonces casi el maíz ese no se comercializa, porque pues además no tiene sentido comercializarlo. El maíz no lo vende uno más arriba de 6 pesos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un grupo que se llama productores de maíz nativo o criollo, que lo comercializan en los mercados de la ciudad, y pues llegan a vender el maíz hasta en 15, 20 pesos, ¿no? 20 pesos. El año pasado yo tuve una producción buena de maíz rojo, hermoso, ¿sí? Parecido al que tienen la gente que tiene el banco de maíz criollo en un pueblo que se llama San Juan, que es de Cornelio Hernández, ahí en Tlaxcala, Ixtenco, San Juan Ixtenco, que ahí ha habido mucha gente que va a hacer reportajes sobre el maíz, porque es auténtico, nativo. Entonces, recuerdo que Magali, la de la campiña, estaba en un programa y dijo que pues no había otro maíz como ese. Yo le dije, yo tengo más de 17 variedades de maíz, ¿no? Que se fueron ahí polinizando, y hay 17 colores bellísimos. Por ahí yo le mandé a usted unos videos, unas fotografías donde aparece el maíz, que hasta parece un rojo carmín de color granada, de color naranja, etcétera, etcétera. Entonces son colores que yo recuerdo que por esos días alguien me habló que cómo había pintado el maíz, ¿no? Maíz. Le digo, no está pintado, pues es el maíz que se da y que lo trabajamos con mucho cariño. Entonces hay que trabajar mucho la tierra para que se dé eso, ¿no? La gente ya no está dispuesta. Entonces, en la periferia, la mayor parte sigue comiendo maíz criollo. Es lamentable, por ejemplo, en Totimehuacán, que la gente ya no quiera comer maíz nativo, porque incluso las mujeres ya no saben hacer el nixtamale, y pues menos muelen, ¿no? Menos van a moler, o sea, ya es más fácil, o sea, esa versión de que es más fácil comprar la tortilla que hacerla, pues. Y además del otro lado, pues la mayor parte de gente se ha incorporado, las mujeres se han incorporado al sector laboral, y pues menos les da tiempo a hacer cosas. Claro. Pero pues de que hay posibilidades de que se siga sembrando como nosotros lo hacemos, hay muchísimo. Por ejemplo, el caso de Totimehuacán,
me sorprende ver tanto terreno desocupado. ¿Sí? Aquí debe de haber entre 80 y 100 hectáreas disponibles para sembrar, de las cuales pues ni el 50% se siembran. Usted ha de recordar cuando vino a Totimehuacán que fuimos ya colindando con la laguna de Valsequillo, sí, con Oscar Way, y fuimos hasta allá y pues están abandonados. Hoy yo he ido a traer forraje para mis caballos, forrajes de avena con mi amigo Willebaldo, que tiene ya pegado con la laguna, y es de verdaderamente sorprendente la cantidad de hectáreas que hay allá, donde colindan los ejidos de Totimehuacán, de Sacachimalpa, San Pedro Sacachimalpa y de San Baltasar Tetela. Ahí están colindando esos tres, pero hay muchísimo terreno se abandonó totalmente el terreno y se llenó de huizaches. El huizache es una espina que tiene la característica, y antes se utilizaba aquí para quemar los baños de las mujeres que tenían niño, entonces les decían las recién paridas, entonces les quemaban el baño. Había 2 baños de temazcal, uno con Fernando Olivares y otro con Fermín Silva, y había demasiada agua, entonces se quemaba con huizache, y el huizache lo cortaban, y ya ese huizache tiene la característica de que arde verde. O sea, tú lo cortas hoy, mañana quemas el baño y el huizache arde. Hay que esperar a que seque. He visto hoy esos terrenos llenos de huizache. La semana pasada que estuve por allá, estaba una máquina quitando toda la huizachera en un terreno como de unas 4 hectáreas, ¿no? Me imagino que lo van a lotear. Es lo que están haciendo todos esos. Están vendiendo por lotes los terrenos. Están retirados, colindan los 3 ejidos, el ejido de Sacachimalpa, el ejido de Tetela y el ejido de Totimehuacán. O sea que solamente falta la voluntad. Bueno, pero no solamente la voluntad de la gente para sembrar, sino el recurso. ¿Sí? El recurso, yo creo que cada hectárea se gasta, pues bien trabajado, entre unos 20 y 25 mil pesos. Bien trabajado. Rendimientos que se obtienen. ¿Qué es lo que quiere decir cuando trabajado? Bueno, tienes que barbecharlo. Por ejemplo, ahorita en este tiempo, febrero, marzo y abril, las tierras están listas para barbecharse. El tractor cobra 300, 350, 400 pesos la hora, dependiendo el tiempo que se lleve, pero cobra por hora 300, 400. Luego viene la dobla, ¿sí? Y luego una rastreada, ya son 3. Luego de eso viene ya la surcada con el tractor, y luego ya viene la labor y la segunda. Son 6 etapas. Y luego, si bien sale la hierba, el porlocote o la hierba que salga ahí, si tiene mucho abono, siempre sale hierba. Entonces hay que meter, dependiendo de la cantidad, yo creo que una hectárea necesita unas 4, 5, 6 gentes para una semana para limpiarlo de hierba. Entonces se lleva muchísima lana. Que no la vas a recuperar nunca. Entonces, hoy en la mañana estaba platicando, pensando que iba a platicar con usted, con uno de los personajes que fue comisariado de Gidal y que es el único que se dedica al campo, que se llama Luis Nava. Luis Nava tiene su tractor, tiene algunos instrumentos para la tierra y también para hacer pacas de zacate, y le preguntaba del apoyo que hay. Yo me quedé en Procampo, ¿sí? De hecho, no hay ningún apoyo ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal. ¿Sí? Yo no sé cómo dicen que a mí nunca me ha llegado, o llega alguien que me pregunte, oiga, ¿necesita algo para algunas cosas? ¿Para sembrar o algo? Aparte de que yo les he enseñado el maíz que hago. El año 19, el año que pasó, el 2020, yo tenía 3 toneladas ya de ese maíz que usted ya lo vio, ¿sí? Y 3 o 4 toneladas de ese maíz, y le hablé como 10 veces al que según es el defensor de los maíces nativos en Puebla, que es René Sánchez Galindo, que es el secretario de gobierno de Claudia
de Claudia Rivera, la presidenta municipal. Y yo le dije, oye René, mira, tengo este maíz, hay que distribuirlo entre la gente para que lo coma. Nunca me contestó. Yo te aseguro que René Sánchez Galindo no sabe ni sembrar, ¿no? O sea, es el defensor, pero pues de que sepa sembrar, incluso yo se lo dije a Claudia Rivera la semana pasada, y también hice referencia a esto, platiqué con ella por teléfono, y le dije que todos los pueblos están abandonados totalmente, no solo en el campo, ¿sí? Hubo un empobrecimiento brutal de la gente que es campesina. Yo, entre otras cosas, me dediqué a hacer. Perdón que lo interrumpa. ¿Esta falta de apoyos está influyendo tanto en las nuevas como en las anteriores generaciones para no estar interesados en sembrar los terrenos, o qué es lo que está influyendo? Pues primero porque no es rentable, ¿no? No es rentable, por ejemplo, si tú eres campesino, además vas a vivir, estás sumido totalmente a ser pobre siempre, ¿sí? Y a que tu línea de pobreza se profundice más, porque no tienes otro ingreso, ¿sí? No tienes otro ingreso. Con anterioridad, por ejemplo, la gente de una generación antes que yo, todo lo que sembraba lo comercializaba. Yo recuerdo, por allí ya estaban cosechando por el mes de septiembre, octubre. Hoy se cosecha noviembre, diciembre, pero en diciembre, en octubre, la primera semana ya tenía que estar la cosecha, porque de ahí ya desgranaban la gente para vender el grano de maíz y de frijol, para tener recursos para la ofrenda del Día de Muertos. Dice, el Día de Muertos, el Día de los Accidentados, el día que es el 28 de octubre, luego el Día de los Grandes, y el Día de los chiquitos, de los niños, cuando se mueren los niños, y de los grandes, que era la fiesta más grande, que era el 1 de noviembre. Entonces, con esa lana compraban la cera, y yo lo platicaba con mucha gente del pueblo, mis abuelitos, María de la Luz Güey Silvestre, Martín García, Silvio Pacheco, o sea, ya tenía el recurso porque estaba destinado a eso. Hoy, bueno, y además le sobraba todavía, ¿no? Y uno te dabas cuenta de la gente que tenía dinero y no, ¿no? Entonces, hoy se ha desincentivado, la economía se mueve en base a incentivos, ¿sí? En ese tiempo, ese rato estaba leyendo de un hombre sobre los pueblos en la mañana de Totimehuacán, y ahí decía la gente que tenía animales, que tenía unos 10, 20 chivos, borregos y toros, vacas, pero nada más era de subsistencia todo. Aquí todo ha sido de subsistencia en Totimehuacán desde que yo conozco. Hoy muy pocos se dedican a las vacas, ya no hay, ¿no? Tampoco ya no tenemos cómo alimentar a los animalitos, pero bueno, pues trabajar en el campo es ya una elección personal, pero casi la mayor parte de los muchachos que están en los pueblos, en la periferia del municipio de Puebla, muchos ya son profesionistas, abandonan el campo y tiene que haber un recurso extra para que tú puedas sembrar el campo. Por ejemplo, yo platico con gente que es de San Buenaventura, Nealtican. La mayor, si ustedes conocen Nealtican, la mayor gente de Nealtican es tortillera, ¿sí? O venden pollos rostizados, ¿no? Pollos a la leña. Entonces me dice, por ejemplo, Ray, que es de Nealtican, que tiene varias pollerías, que allí la vocación del campo no se ha abandonado. Cuando llega el tiempo de siembra o de labrar el campo, el que es el jefe de familia se lleva a todos se lleva al campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay recursos de los pollos que ayudan a todo ese gasto que viene en el campo. ¿Sí? Entonces, todo es de subsistencia. En la mañana que yo platicaba con Luis Nava, yo le preguntaba de cuánto era el apoyo por hectárea. Te digo que yo me quedé en Procampo, que eran 850. Otra de las actividades que he tenido es que trabajé 5 años en la Cámara de Diputados como asesor parlamentario. Llegué a ser coordinador de asesores y en alguna ocasión estuve en una de las comisiones que era de agricultura. Entonces,
850 era el Procampo, imagínense, estoy hablando del año 97 a 2002. Y hoy en la mañana le pregunté a Oscar Güey y también le pregunté a Luis Nava de cuánto es el apoyo. Son 1,200 por hectárea en todo el país. ¿Sí? Se llama apoyo del bienestar para el campo. Se llama el programa. 1,200. ¿Sí? O sea, échale, ¿por qué no tiene incentivos? ¿Sí? Pues porque, ¿para qué te sirven 1,200? No te sirven, pues yo creo ni siquiera para esos ciclos esas etapas de barbecho, rastreada. Yo creo que en la primera etapa se acaba todo el recurso, ¿no? Y hasta eso, por ejemplo, cuando tienes peones, ellos te exigen, a ver, si voy a ir, cobro 250 el día, pero además me llevas la coca y mi torta o mis tacos, ¿no? Entonces te llevas, si tienes 3, pues te llevas otros 100 pesos entre la coca y los tacos, ¿no? Y así baratito. Entonces, porque ahí la coca te la piden, ya es de caco. O sea, de una vez ya sabes, ni siquiera te tienen que pedir porque ya sabes que tienes que llevarla. Y los tacos, y luego, pues cuando no hay quien haga los tacos, pues les pasa a comprar 2 semitas de 50 pesos aquí con la Carolina, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1,200 ¿para qué sirven? Solamente en el norte, pues que tienen muchas hectáreas, 100 hectáreas, pues ya échale 100 hectáreas por 1,200, pues ya es una lanita. Pero ni siquiera puedes comparar esa transferencia, que ni siquiera es un subsidio, sino yo lo etiquetaría como una ayuda, frente a la brutal, ese sí es un subsidio, ¿sí? Transferencia de subsidios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de la Unión, de lo que es la Unión Europea, pero más que de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? ¿Sí? Yo conocí a varios estudiantes franceses cuando doy un curso que se llama América Latina o temas selectos de América Latina, y hacemos un recuento de todo esto, de la forma en cómo se desenvuelven. Por ejemplo, un estudiante que vivía en París me hablaba bueno, eso lo hemos visto, hoy ya ha hecho el seguimiento de la actividad de José Bové en Francia, que un día entró con tractores a destruir un McDonald's. Pero ellos, ¿cuánto reciben? Pues ellos están recibiendo entre 50 y 60 mil euros anuales. Y en el caso de Estados Unidos, debe de haber una transferencia de entre 35 y 45 mil dólares estadounidenses para que el productor se dedique totalmente al campo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿puede competir un agricultor o un hombre que intente meterse al campo con la brutal transferencia de recursos de los norteamericanos o de los europeos? No. Si usted lee, por ejemplo, cualquier nota periodística nacional o extranjera, la cantidad de miles de kilogramos o de toneladas, no, la cantidad de miles de toneladas que el gobierno mexicano está importando, porque es más fácil importar todo ese maíz. Por ejemplo, todo el maíz, que casi el 90% del maíz que comen los mexicanos es maíz transgénico que viene de Estados Unidos. Hágame el favor, ¿sí? Hágame el favor que todo el maíz, o sea, tú a cualquier tortillería que vas, esa tortilla es transgénica. El año pasado, en ese grupo que le digo, y lo puede usted ver, se llama productores de maíz criollo, o digo, productores de maíz nativo, hay mucha gente del país que coloca el maíz nativo, y ellos lo saben, porque se dedican a eso, me ofrecieron, y no lo repelaron, a pagar el kilo de maíz rojo a $1, ¿sí? A $1, porque ellos lo iban a comercializar, ese de Sonora, y tiene tortillerías en Los Ángeles, y ellos venden en Los Ángeles o en toda la zona donde hay mexicanos a $4 el kilo. Entonces, las tortillerías que están instaladas en Estados Unidos no tienen problema, porque pues, imagínate, $4 son 80 pesos el kilo, ¿no? 80 pesos el kilo de tortilla allá, y tú se la vendes a $1, pues hay un margen de ganancia muy alto, o sea, es lo que se llama, los economistas llamamos los valores agregados, ¿sí? Pero aquí, ¿qué insiste? Bueno, aquí ni incentivos hay,
para que la gente haga, para que las mujeres de la periferia del municipio de Puebla hagan tortillas. No tiene ningún sentido, pierdo el tiempo, ¿no? Lo dedico a otra cosa. Con todo este escenario, pues la verdad muy desalentador que usted plantea, ¿por qué sí cultivar las tierras? ¿Por qué sí hacer el esfuerzo de mantener viva la agricultura en nuestro país y sobre todo en nuestro estado? Pues yo lo diría, como dicen en Canoa y en Totimebacán y en Azuñaca, porque es el costumbre, ¿sí? Es el costumbre. El costumbre hace que nosotros no abandonemos la tierra, ¿sí? Mira, porque si no ya todo estaría... A mí me da mucho coraje cuando veo que hay un terreno que se ha dedicado a la agricultura y de pronto estoy mirando que ya empiezan a trazar, llegan arquitectos o ingenieros y empiezan a trazar para hacer casas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí había un hombre que se dedicaba y que era de los últimos que ayudaron a que hubiera todavía riego, aunque sea con agua sucia, porque este pueblo era un verdadero paraíso. ¿Sí? Había frutas de todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque había mucha agua que se fue, teníamos un manantial en la parte del norte que se llamaba La Taza, y ese manantial, día y noche salía agua, y día y noche había agua en Totimehuacán. Entonces sembramos en este tiempo, normalmente había en febrero, ya había mucha avena, había habas. Yo recuerdo que había en los contornos de las melgas, había sembrada mucha amapola, cuando ni siquiera se pensaba que la amapola era parte de las estrategias de droga, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que es el costumbre el que nos debe de incentivar, y lo otro, pues la gente no abandona el campo precisamente porque es una forma de no estar ocioso, ¿sí? De no estar ocioso. Todavía ves mucha gente que está en el campo sin que tenga la posibilidad de salir de la pobreza. ¿Sí? La semana pasada fui por esta parte que se va para Tecali, y hay mucha tierra sembrada. ¿Sí? Han dejado ahí lo que es el zacate. Incluso ya ni siquiera, ya la gente, como ya no tiene tiempo, hay aunque sea molcatito, le decimos molcatito al maíz que no se alcanza a dar bien, pero que sirve para los animales, ni el molcatito levantan. Entonces venden el zacate así, lo cortan, pero hay mucha gente que ya ni lo ha cortado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dicen que no. Entonces, ahí viene el desánimo cuando dicen, no, ¿para qué siembras? ¿Para qué siembras? Mira, el maíz te lo vende allí, te lo venden a $5.50 para los animales, ¿para qué siembras? ¿Sí? ¿Cuándo empezó el desastre? ¿Cuándo empezó el desastre de todo el campo? No del campo del municipio de Puebla, sino de todo México, con el Telecán. Con el Telecán, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Salinas. Cuando Salinas le da instrucciones a este hombre neoliberal, hasta las cachas, sí es un neoliberal, se llama Luis Telles Kushner, y Salinas le encargó a Luis Telles las modificaciones al artículo 27 constitucional. Entonces, cuando se dice ahí que se transfiere la propiedad del ejido a manos de los ejidatarios, entonces ellos ya pueden vender. Mira, ya se les acabó el dinero a todos los ejidatarios. Y pues vendieron ahí. Bernard Cassen, un hombre de una ONG francesa, yo recuerdo que lo escuché una vez que estuvo en la Ibero, cuando vino Alain Touraine, no sé si todavía vive el profesor Alain Touraine, y Bernard Cassen decía en una ponencia que las modificaciones al artículo 27 constitucional realizadas por Luis Telles fueron pensadas de manera deliberada para colapsar, para colocar en una verdadera tribulación al campo mexicano y para destruirlo en el largo plazo. Si estamos pensando que esto fue en la década de los 90, pues ya tiene unos 25 años. Cuando llega Zedillo, pues ya estaba todo hecho, ¿sí? Se dejó de meterle dinero al campo, ¿sí? De dinero al campo. Mire, el campo mexicano
era rentable totalmente. ¿Sí? Hoy pueden decir que pues eran tiempos priistas, que quién sabe qué, pero estaba pensado para que no hiciera falta. Nosotros éramos autosuficientes en maíz, en frijol, en muchos granos. ¿Sí? Había algo que se llamaba Sistema Alimentario Mexicano, el SAN. ¿Sí? Y yo todavía miré cuando era yo chamaco, esos grandes silos de maíz, silos enormes. Entonces yo me sorprendía ver eso y le preguntaba a mis padres, a mi mamá, doña Matilde Martínez Corona, ¿sí? Oye, jefecita, ¿y por qué esas cosas? Mira, mijo, ahí están toda la cantidad de maíz que vamos a ir comiendo a lo largo del año. O sea, todo el maíz se metía a los silos. Y ibas a cualquier parte del país y tú veías silos. ¿Sí? Si ibas, por ejemplo, a Morelos, a Guanajuato, a Colima, a Jalisco, Jalisco era un buen lugar, siempre había silos. Hoy no ves ningún silo. ¿Sí? Y aquí en los pueblos, pues tenían unos pequeños lugares para... ahí metían las mazorcas, estaban siempre ventiladas. Entonces, el sistema alimentario mexicano era una estrategia fundamental. Coincidió con eso que hoy día muchos critican, que era el desarrollo estabilizador, ¿no? Un periodo de tiempo que yo estoy de acuerdo con muchos articulistas que dicen que no es lo mismo, pero bueno, habría que recuperar lo que fue bueno del pasado y trasladarlo hoy día, no regresar al pasado, porque pues obviamente hoy día pues cuántos mexicanos somos, pero sí es bueno recuperar las experiencias que fueron exitosas en el pasado. El desarrollo estabilizador fue el periodo que fue del año 58 al año 70. Fueron 12 años de crecimiento económico sostenido, donde no se va a ver en muchos años ese crecimiento económico del Producto Interno Bruto de entre el 7, 8, 9 y hasta el 10%. ¿Sí? Hoy, pues, no sé cuánto retrocedimos, pero que fue al menos 10%, ¿no? O sea, no sé, un país no puede avanzar si tiene ese tipo de mediciones en el PIB, ¿no? Ahí fue algo exitoso. Ese desarrollo estabilizador también tuvo que ver con la agricultura, ¿sí? La agricultura para los mexicanos, el sistema alimentario mexicano, ¿cuándo se quitó? Pues se quitó en el tiempo de Zedillo, y yo recuerdo que en el año como 2001 o 2000, a mí me sorprendió, iba yo a algunas reuniones de Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados, que les digo que trabajé de asesor, sí. Y los que llegaban a cabildear ahí no era el gobierno mexicano, sino era, yo veía a mucha gente bien de traje, bien arreglados, varios, yo creo que eran egresados del ITAN, o vete a saber de dónde era, porque no eran de la UNAM, ¿sí? Mujeres jóvenes con su portafolio, con traje sastre, yo recuerdo, zapatillotas y todo eso, eran los cabilderos del Maseco. ¿Quién era el Maseco? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era el Maseco? ¿No? El Maseco, por Maseca, era Roberto Hernández, el dueño de Banorte, que ya se murió hace como 2 años. El dueño de Banorte. Zedillo le entregó todo el ciclo de producción, distribución, circulación y comercialización, que son los ciclos de producción, circulación, distribución y consumo, dice Marx, pero en este caso es de la comercialización del maíz. ¿A quién se la entregó? A un particular, que era el Maseco, ¿sí? El Maseco le decían, por Maseca, ¿sí? Entonces, todo el maíz lo empezó a comercializar Roberto Hernández, el dueño de Banorte, ¿sí? O sea, todas esas historias pues las tenemos que recuperar, y yo las he aprendido en base a los trabajos que he tenido, pero también porque he ido leyendo, ¿no? Entonces, Cassel dice que el Telecán fue prácticamente la llave que abrió el empobrecimiento brutal del que sufren los campesinos. Si yo fuese campesino, Patricia, yo no tendría ni para comer. ¿Sí? No tendría para comer. Sí, de verdad. ¿Y ahora qué hacer? Hoy no, ni siquiera me ha afectado, porque pues la verdad tengo miedo de ir hasta por lo del COVID, ¿no? Mis hermanas se enfermaron. Tuve 6 hermanas enfermas
mi padre, una hermana y otra hermana que son las que veo yo. Todo mi dinero que gano de profesor se ha ido en eso. Sin ninguna ayuda del gobierno municipal, ni siquiera pregunta, oye, pues es ve el oxígeno, ¿no? Entonces, hoy también, fíjese, ahí hay otro tema importante. En la periferia municipal es donde se están muriendo más la gente. ¿Cuántos muertos llevamos en los pueblos originarios del municipio de Puebla? Eso le dije a Claudia. Le dije, oiga, ponga un establecimiento donde se pueda surtir la gente de oxígeno, porque la gente se muere porque no tiene oxígeno. Sí, y además no tiene dinero. Imagínense, ¿no? ¿Usted cree que un campesino va a poder hacer algo por ayudar aunque se esté muriendo su hijo o su padre? No puede hacer nada de eso. Eso también está viendo la actividad agrícola, el no tener el ingreso suficiente para satisfacer no solo las necesidades de alimentación, sino el resto, ¿no? En este caso, las sanitarias. No, hay una pobreza brutal. O sea, yo he visto, fíjese, cuando voy a la periferia, y no nada más acá, sino también, por ejemplo, acá en lo que sería la zona urbana de los pueblos, la gente, el otro día me sorprendió, fíjese, eran unos niños que sus padres los pusieron, antes, ya tenía rato que no veía eso, antes mi mamá me decía eso cuando era yo niño, que cortáramos los nopales y te has de recordar que tienen mucha espina cuando los cortas, ¿no? Sí. Entonces, íbamos al agua, ahí donde pasaba el caño de agua limpia, y con una piedra le quitábamos las espinas, así le hacíamos, sí. Entonces los niños estaban haciendo eso, pero lo estaban haciendo con un cuchillo, ¿sí? ¿Para qué? Pues, si había frijoles estaba muy bien. Si había frijoles está bien, porque entonces le avientas los nopalitos, no sé si hayas comido frijoles con nopales, y le echas una rama de pasote que son fabulosos, ¿no? Sí, la comida es fabulosa, con tortilla caliente roja del maíz que luego sembramos acá, pues es un verdadero banquete. Criollo. Sí, y una salsa de guajes, ¿no? ¿Para qué necesitas carne? ¿Sí? Entonces, pero la pobreza es brutal. Y a nadie le interesa eso. A nadie le preocupa, ¿eh? En buena onda, te lo digo en buena onda porque yo veo todo esto. Sí, a nadie le preocupa. Y en este sentido, por último, ya para ir despidiendo el programa, ¿cómo se puede apoyar a los campesinos? O sea, porque difícilmente también se va a destinar más en los apoyos como el Procampo o como sea que se llame ahora, y difícilmente también vamos a llegar a los niveles de Estados Unidos o de Europa que ya nos mencionaba. Entonces, ¿qué alternativas hay para los productores y que estén pues al alcance? Pues yo creo mire, yo le decía el otro día a varios compañeros acá, las asociaciones que luego, yo hoy ya no salgo porque precisamente tengo el temor de esta cosa. Pero me invitaron apenas unas 50 productores de la parte de zona de Basequillo a platicar con ellos para una asociación civil. Pero yo les he dicho a la gente que esto es político, ¿va? Es político. Y el problema de los pueblos, en el caso del municipio de Totimohuacán, del municipio de Puebla, es que no tenemos ninguna representación. No tenemos ningún regidor, ¿sí? Y esto va con su pregunta porque yo lo que propuse es que el Ayuntamiento de Puebla se cree una Secretaría de los Pueblos Originarios, para que a través de eso se bajen los recursos, porque se bajan de manera discrecional. ¿Cuánto necesitaríamos? Mira, yo creo que a un productor de los, no sé cuántos, había que hacer un listado de la gente que siembra todavía al menos 1 hectárea, ¿sí? Y darle por hectárea mínimo unos 30,000 o 40,000 pesos, comprometiendo lo que se tiene que sembrar y que tiene que haber producción. ¿Sí? Y vigilar, poner al estilo de lo que es democracia participativa en Brasil, democracia y presupuesto participativo, vigilancia de la propia gente que efectivamente trabaje y no se gaste el dinero en otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que necesita entre 30 y 50,000 pesos anuales para garantizar que esa gente siembre. El día 13, 11, 12, 11, el día 11 de octubre del año 2019 me invitaron a una reunión a la presidencia del Comisariado de Equidad. 10 de octubre del año 2019.
10 de octubre del año 2019, 10, 11, 12. No, entonces fue el 11, porque el domingo fue 13. 11, fue viernes 11. Y había como 60 o 70 ejidatarios, y llegaron 3 funcionarios, pues yo creo que nunca han sembrado, pero pues lo que dice Fernando Brodel, lo que mientras ellos enseñan, aprenden en los libros, yo lo aprendí trabajando en el campo, en la práctica. Fernando Brodel dice, a mí me quieren enseñar, pero yo trabajé el campo, ¿no? ¿Sí? Luego algunos me critican porque dicen, campesino. Yo de niño fui campesino. No me conocen, ya soy un viejo. ¿Sí? Pero pues no todos los de antes nos enseñaron. Mire, yo hoy le decía en la mañana a Nava, ¿cuántos cortan con os la alfalfa o el pasto? Se cortan las manos, no saben. ¿Sí? Entonces yo, cuando voy a cortar, ahorita me voy a ir después que acabando esto, voy a ir a cortar pasto para mis caballos, con os. Entonces, se debe de hacer un programa, un proyecto, pero no un proyecto, sino algo que sea viable para incentivar a los campesinos de la periferia, estoy hablando del municipio, ¿sí?, a que siembren. Yo esto también se lo pasé apenas a Babines, el presidente municipal de Cuauhtinchán. ¿Sí? También se da muy bien el maíz en Cuauhtinchán, se da bien, pero también todo es subsistencia. Ahí todavía echan tortillas al comal con la leña, ¿sí? O sea, estamos hablando de zonas totalmente rurales. ¿Sí? Si tú vas mañana, el sábado, viernes, sábado y domingo rumbo a Tepeaca, rumbo a Tecali, entras al entronque que va ahí en la colonia Morelos, una gran cantidad de gente que está echando tortillas y vendiendo barbacoa. No, y baratísimo, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que darle también valores agregados al maíz, pero creo que, mire, todo lo fundamental sería el apoyo sin condiciones a la gente que todavía tiene la voluntad. Y te digo, ese día ya no te acabé de platicar, que vinieron estas gentes del Ayuntamiento de Puebla que eran mandados por Claudia Rivera, y apenas le reclamé a Claudia, diciendo que pues había un programa para procurar y proteger el maíz nativo, maíz nativo, o sea, maíz criollo. Y bueno, ya que yo oí intervinieron varios, y yo le dije, oiga, ¿y cuánto es la lana? ¿Qué apoyo va a haber? Porque yo quiero dinero, para que yo pueda, es lo que hacen los norteamericanos. Bové, por ejemplo, el francés, pues va por delante el cabildeo de cuánto va a bajar dinero para que yo tenga para comer, yo tenga para mi café, yo tenga para mi ropa, ¿sí?, para mis botas, para mi bielgo, para mi hoz, para mi guadaña, para todos los instrumentos que yo necesito, ¿sí? Y si tengo caballos, pues para la silla de mi caballo, ¿no? Pues ellos piensan que nos criaron las golondrinas, ¿no? Y dijeron ellos, no, dinero no hay. Pues entonces, ¿cómo vienen a proponer algo acá? No, pues no propongan nada, porque el campo necesita dinero. Con palabras, pues, ¿para qué? ¿Para qué con palabras? Y esto es la historia de todos los pequeños productores de todo el país, ¿sí? Sí. O sea, esa parte que dice, hay un programa ahí que, Sembrando Vida, dice, el otro día le preguntaba a alguien de ahí de Cuauhtinchán, y de la parte se llama la Concepción Pardiñas, ¿no? Toda esa parte de Cuauhtinchán, y luego hay un camino que llega a Santa Cruz para llegar a Tepeaca. Es totalmente agrícola. Hay muchísima lana ahí, porque hay muchísimo apoyo, no sé de quién, pero creo que hay mucha lana que viene de Estados Unidos, de los que vienen allá, de los que viven allá, no del gobierno, sí, sino de los que viven allá. Si usted va y dése una vueltecita, llega a Cuauhtinchán, entra a Pardiñas y luego está la cementera, pero hay un tramo que ha de ser como unas 40 hectáreas, sembradas de habas, sembradas de alfalfa, sembradas de avena. Era algo de lo que, cuando voy por allá, siempre recuerdo cuando era niño en este pueblo, ¿sí? Entonces, pero estos cuates sobreviven con dinero que viene de Estados Unidos, para que no abandonen la tierra, y eso me lo han platicado ellos, ¿sí? Entonces, hacen pacas de
de avenas, en pacas de alfalfa, ya las venden en 100, 120, pero no se están preocupando si voy a tener para el jitomate o para las tortillas o para el guachimolito, ¿no? Sí, claro, no están barbacoa. pensando o como o pago el tractor, ¿no? Los servicios de Sí, tractor. mira, hoy, por ejemplo, lo que me han platicado aquí, más de 10, es que estamos endrogadísimos. Y estamos porque te digo, yo estoy. Por ejemplo, un caso como el mío, son muchos. ¿Sí? Ahora que se enfermaron mis hermanas, he pedido varios préstamos. Entre ellos, pagué con tarjeta de crédito un distribuidor de oxígeno, porque el tanquecito que me prestaron no tenía distribuidor. ¿Cuánto costó? 5,200. Lo pagué con mi tarjeta y hoy me estoy tronando los dedos porque el fin de mes tengo que pagar la tarjeta de crédito, 5,200 más otra lana que debo, pues toda mi quincena se va a ir, ¿no? De profesor. ¿Sí? Entonces, como en caso mío, hay muchísimos. Muchos. Muy Hay bien, profesor. muchísimos. Pues le Pues, ¿qué más? agradecemos mucho. Bueno, no sé si quiera dar algún mensaje final. Ya estamos en la recta, terminando casi el programa, pero bueno, si usted tiene algún comentario adicional, adelante. Pues yo creo que lo único que pediríamos es, y lo digo por la gente que se dedica al campo aquí y la gente con la que he platicado, como Luis Nava, que todavía anda con sus tractores, como los trabajadores del propio campo, sí, yo pediría que las autoridades fueran más sensibles a todo lo que sea empobrecido totalmente toda la gente que trabaja el campo, totalmente empobrecido. ¿Sí? Entonces, nada perdemos y mucho ganarían los pretendidos candidatos a hacer una especie de lista de la gente que siembra el campo en la periferia del municipio y ver cuánto destinamos del presupuesto. ¿Sí? ¿Cuánto destinamos del presupuesto municipal? ¿Cuánto destinamos del presupuesto del Estado hacia el campo, ¿no? Porque pues como esta historia, hay muchísimas historias en los miles de pueblos que están alrededor y que son solamente de subsistencia. Y la verdad es muy triste porque hay muchísimas hectáreas que pudieran ser sembradas y yo veo muy lejos que llegue eso del sistema alimentario mexicano, porque eso de lana que le da 2,200, pues nada más son para comer y allí llevársela, pues engañando a la gente, ¿no? Porque ese es un brutal engaño. No haces nada con 1,200, no haces nada. Muy Y bien. pues por aquí andamos cuando haya necesidad de hacer más reflexiones sobre el campo, que yo regresé a ser campesino para ver cómo el campesino se empobrece cada día más, ¿sí? Sin que le preocupe a nadie. No le preocupe. Y hoy no les preocupa a nadie los miles de muertos que hay derivado del COVID y que parece que la enfermedad el virus fue creada para que se mueran los pobres. Aquí donde estamos los más pobres. Pues eso es todo, Patricia, y le agradezco mucho su conversación. Al contrario, gracias a usted por este espacio que se hizo en su agenda y en todas sus actividades agrícolas. Sabemos que el campo pues requiere de mucho tiempo, pero pues le reitero, le agradecemos que se haya tomado el tiempo para platicar con el auditorio de las reporteras de la Jornada de Oriente. También a todos los que nos estuvieron viendo, pues muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana en una nueva emisión de este programa a las 8 de la noche. Recuerden que todos los días, de domingo a domingo, se transmite a través de Facebook, YouTube, o también pueden ingresar al sitio www.lajornadadeoriente.com.mx. También tenemos otros programas como el que se transmite a los lunes a las 6 de la tarde, que es la disputa por el agua, o precisamente también los días miércoles al cuarto para las 6 de la tarde, tenemos diálogos y debates. Mientras tanto, pues que pase muy buena noche. Hasta luego.